¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ana Jara Velázquez. Como ya saben, toda esta semana estamos a esta hora, 8 de la noche, a través de la señal de Willax TV. Hoy es mi programa en el que clausuro este ciclo de horas cedidas a título gratuito por esta televisora. Agradezco a Gilberto Hume, a Cecilia Valenzuela esta oportunidad. Y como broche de oro, hoy tenemos la presencia de una gran política en el Perú. Su currículum lo vamos a ir hablando durante la conversación. Señoras y señores, con nosotros Beatriz Merino. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Ana, muy bien, gracias. Muy bien y muy contenta de estar acá contigo. Beatriz, en marzo de este año tú recibiste una alta condecoración, el premio de trayectoria de vida, concedida por una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad de Harvard. Solo 2 peruanos en la historia del Perú han recibido esta premiación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te toma la noticia? A ver, gracias por esa pregunta. Efectivamente, claro, y no quiero que suene arrogante, pero es la número 1 en el mundo, ¿no? La Universidad de Harvard ya por muchos años, ¿no? Y el otro peruano que recibió esa distinción fue don Alberto Benavides La Quintana, un gran peruano, o sea, un hombre de bien, un hombre de empresa, un visionario, ¿no? A quien conocí, a quien la verdad quise y admiré mucho. Ahora, ¿cómo lo recibí? Mira, te puedo contar ahora que ya lo recibí, pero el día que lo recibí casi me dio un infarto de la impresión que me dio, porque fue tan difícil para mí, Ana. Tú eres una política de ICA, ¿no es cierto? Y uno no se imagina dónde va a llegar o qué va a ser su vida. Mi padre fue un hombre, un empleado público, ¿no es cierto? Un empleado de una municipalidad, mi madre una ama de casa. Yo nací en la maternidad, en los barrios altos, pero luego viví casi toda mi infancia, mi edad adolescente y hasta mis primeros años de adulta en Lince, en el barrio de Lince, que es un barrio de Lima. Jamás me imaginé que sería posible para mí siquiera llegar a Harvard. Fue un sueño que yo he contado, tuvo que ver con algo que me ocurrió cuando yo tenía 10 años, y si tienes un segundo te lo cuento. Por favor. Mira, la iglesia de mi colegio, el Santa Rosa de Lima, en el barrio de Lince, iba a ser inaugurada, y vinieron unos monseñores de Massachusetts, del estado de Massachusetts, estos purpurinos con estas sedas, esos hombres blancos, de ojos celestes. Y yo tenía 10 años y estaba en el segundo piso, miré por la ventana y dije, Dios llegó a mí. Claro, yo pensé que era Dios. Dios había llegado al patio de mi colegio y bajé corriendo las escaleras, me paré delante de uno de ellos que tenía sus ojos celestes como el cielo. Yo jamás había visto eso, y entonces les dije, ¿tú qué le preguntas pues a Dios cuando tienes 10 años y estás frente a Él? Le pregunté, ¿qué debo hacer cuando sea grande? Y él me miró sonriente y me dijo, si estudias ciencias, debes ir al Massachusetts Institute of Technology. Y si estudias letras, debes ir a la Universidad de Harvard. Tú comprenderás, querida Ana, eso se constituyó entonces desde los 10 años en un mandato divino para mi vida. Yo no sabía que era Harvard, dónde quedaba, nada, pero claro, ahora ya de grande me he dado cuenta, si eran de Massachusetts, a dónde me iban a mandar. No me iban a mandar a Stanford, que está en California. O sea, eso es lo que me dijeron, ¿no? Y me pasé los siguientes 16 años de mi vida estudiando y quemándome las pestañas para poder tener una beca, porque era la única forma donde yo podía llegar a esta universidad, donde iban pues los mejores de Estados Unidos, ¿no? Bueno, llegué, fue tan difícil pasar esos cursos, me acuerdo que estaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana en las bibliotecas, que están habiendo 7 días a la semana, 24 horas al día, estudiando, y bueno, y pasé. Y me regresé con mi título, que el día que me gradué, me abracé mi título y me quedé así hasta las 3 de la mañana en el patio de la universidad, pensando. Yo recibí ofertas de trabajo para trabajar en Estados Unidos, pero yo quería vivir acá, y dije ya, me regresé con mi título, pero nunca me imaginé, nunca, y te lo digo de veras, que décadas después la Universidad de Harvard me iba a llamar para decirme, a usted la premiamos por su trayectoria de vida. ¿Cuándo egresaste de la Universidad de Harvard? En el año 77. ¿Ya? Y recibes el premio en el año 2015. Nunca, tu trayectoria de vida. Nunca me imaginé. Entonces yo he reflexionado mucho sobre qué cosa puede haber sido lo que generó Pero cuando te entregan la distinción, ¿qué te dicen? ¿Hay algún enunciado? No, buena por mi contribución, una por mi contribución, claro.
a los derechos humanos, a la democracia, etcétera. Yo creo que tienen mucho que ver los 15 o 16 años de mi vida que yo le dediqué al servicio público de mi país, ¿no? Claro, don Alberto Benavides Quintana se lo dedicó al sector privado, pero en mi caso creo que tiene que ver con eso. Felicitaciones, Bea. Gracias. No pude acompañarte en la ceremonia, ya sé, eran los días tumultuosos. Como peruana me siento más que orgullosa y además un plus, porque ambas somos mujeres, estamos muy reconocidos de este premio como una de las más brillantes exalumnas que ha tenido Harvard y además por su trayectoria de vida. Gracias, Ana. Tú has dicho que esta premiación, tú intuyes, se te ha dado por tus servicios prestados, sobre todo en el ámbito de la vida pública, y todos sabemos los cargos que has tenido. En algunos segundos comentaremos esto. Ahora estás en la esfera de la actividad privada. Eres la presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y hasta el año 2011 fuiste la presidenta de la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones, de las AFPs. ¿Cómo fue ese cambio? Porque tiene una dinámica distinta, después de haber prestado servicios para el Estado, pasar a la actividad privada. Es que quizá es más fácil entenderlo si yo te digo que cuando yo me gradúo en la Universidad de San Marcos, bueno, me voy a estudiar primero a Inglaterra, luego regreso, estoy unos años, y luego me voy a Harvard y regreso, toda mi vida se desarrolló en el sector privado. O sea, yo soy una persona que ingresa a la vida pública tarde en su vida. Volviste a tu fuente. De alguna manera, o sea, es que yo creo que es importante en el Perú entrar y salir del sector público, ¿no? Entrar y salir. Esa ha sido un poco mi mirada. Ahora estoy, digo yo, en mis años del sector privado. Y me siento muy contenta porque aplico en el sector privado lo mejor que he aprendido del sector público y viceversa cuando vuelvo, ¿no? No sé si ya volveré, pero lo que quiero decir es, ambos mundos tienen valores muy importantes. Ciertamente el servicio público le entrega, ¿no? El servicio es realmente algo que llena tu espíritu y tu alma, pero el sector privado también contribuye a un país creando riqueza, creando empleo, ¿no es cierto?, desarrollando y dándole una mejor calidad de vida, una mejor salud a las personas, mayores recursos. El Estado vive finalmente de lo que recauda el sector privado. Entonces, sin sector privado tampoco el Estado puede hacer todo lo que quisiese hacer, ¿no? Tú tienes una hoja de vida envidiable. Tienes un currículum que ya quisieran tenerlo muchos políticos. Beatriz Merino, además de ser abogada sanmarquina, has hecho estudios superiores también en Londres, has estado en la Universidad de Harvard, nos has hablado cómo llegaste ahí, cómo fue tu desafío desde muy niña por estudiar en Harvard. Fuiste senadora del Perú entre 1990 a 1992. En realidad tu periodo debió haber sido hasta el 95 si no hubiese habido esa interrupción del orden democrático y constitucional del país que hizo Fujimori. Y luego has sido congresista de la República en el periodo de 1995 al 2000. Has desempeñado el cargo de defensora del pueblo de forma impecable. Pasaste luego a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Antes estuve en la zona, ¿ok? Me imagino yo que al ser una política tan destacada y además por tu condición de mujer, debes haber sido objeto de envidias y celos. Beatriz Merino, ¿cuántos puñales tuvo en la espalda? Ya, en algún momento dejé de contarlos. O sea, pero entonces fueron muchos. No, claro que sí, y la espalda está bien que lo digas, porque, digamos, uno espera normalmente que la confrontación sea una confrontación noble, ¿no es cierto? Una confrontación como los grandes ejércitos que se miraban y luego luchaban. Pero desgraciadamente aprendí que en la política muchos de esos ataques efectivamente vienen como puñales por la espalda y además de quienes menos esperas, de quienes creen son tus amigos. Tú sabes que yo entrevisté al Tucán, a don Lucho Bedoya, disculpa que te interrumpa, y él me dijo, en política tú sabes dónde están tus enemigos, pero lo que nunca vas a saber es dónde están tus amigos, porque el que come de tu mano es el que muchas veces termina traicionándote. Y luego dejo que sigas. Bueno, yo te diría que, a ver, es muy difícil hacer amigos en política, es muy difícil, no es imposible, ¿no? Pero es difícil, porque finalmente se trata de la lucha por el poder, ¿no? Y en esa lucha por el poder yo he visto amigos desencontrarse para siempre, por ejemplo. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que... ¿Cuántos cuchillos tuviste muchos, por la espalda? Muchos de ellos, muchos. Envidia. A ver, envidia es un sentimiento que yo no conozco. O sea, a ver, yo puedo decir tengo una envidia sana por, no sé, de repente cantar,
¿no? Ay, mira qué lindo canta, ¿no? Esta semana misma estuve viendo, por ejemplo, al espectáculo de la misa de Bach, ¿no es cierto?, los coros de Stuttgart que vinieron, y yo miraba y decía, pero claro, que uno o como Celia Cruz, ¿no?, que uno abría la boca, soprano o mezzo soprano, o Celia Cruz, ¿no?, que uno abría la boca y cantaba y tenía una voz divina. Esa es una envidia sana, ¿no es cierto?, pero una envidia que consiste en atribuirle a otro algo que él tiene y que tú quieres tener, cuando de pronto ni siquiera lo tiene, ¿no es cierto? Yo por ejemplo, he notado que en el poder eso es lo que sucede, ¿no? Es una cuestión de espacios, todos quieren destruir al otro, ¿no es cierto?, para ocupar el espacio que tiene, sin entender que contra más se diversifica el poder, contra más sea, digamos, el espacio sea más grande, entramos todos podemos servir, cada quien en su trinchera, cada quien donde quiere estar. Ahora, lo que sí te puedo decir también es que al comienzo me sorprendió, porque claro, yo venía de un mundo donde los códigos son otros, el mundo del sector privado, de mi familia, del sector privado, ¿no?, donde yo jamás había visto una cosa así, pero aprendí muy rápido. Ahora, no aprendí para yo tirarle cuchillazos a otro, ¿no?, yo creo que vivo tranquilo en ese sentido, pero sí aprendí a cuidarme y sobre todo aprendí a entender que esas son las reglas del juego, y que si no te gusta, pues no entres. O sea, si no te gusta, ¿no es cierto?, que te pateen en la espinilla y te tiren cuchillazos por la espalda, mejor no entres, vive tranquila, dedícate a tu vida privada o a lo que quieras hacer, pero entiende que si vas a entrar en la lucha por el poder, esas son las reglas del juego. O sea, eso es lo que aprendí y lo aprendí muy rápido. Beatriz Merino, te he dicho todos los cargos que has tenido dentro de la actividad pública, cargos muy honrosos y que has desempeñado de una forma prolija. Inicialmente cité que tú en estos días habías sido la primera presidenta del Consejo de Ministros mujer en la historia republicana del Perú, la primera. Luego de ti ya ha venido la doctora Rosario Fernández y en tercer orden yo. Tú llegaste, yo me acuerdo, ya era abogada, notaria, estábamos en Ica a la expectativa de la performance que tuviese la primera mujer en un cargo tan alto dentro del Poder Ejecutivo. Llegaste al gobierno de Alejandro Toledo allá por el año 2003, ¿no es cierto? Correcto. Asumes el primerato junio del 2003 a diciembre del 2003. Con un alto índice de popularidad. Beatriz Merino llega al gobierno de Alejandro Toledo, que estaba pasando por una especie de crisis política con un alto índice de popularidad. Luego de los meses que tú te desempeñaste como premier, que también hiciste un papel muy, muy descollante, tú renuncias, te aceptan la renuncia, escenario que luego vamos a hablar, aunque no quieres, te aceptan la renuncia y te retiras del Poder Ejecutivo en diciembre del 2003 y te llevas tus puntos de popularidad. No se los pudiste endosar al gobierno de Toledo. Era ese plus que tuvo, esa subida de aceptación popular en los sondeos de opinión del gobierno de Toledo en aquellas épocas, eran por la presencia de Beatriz Merino. Tú renuncias en diciembre del 2003. Yo sé, y sabemos los peruanos, de tu renuncia cuando tú estabas en el extranjero. Si mi memoria no se equivoca, estabas en Estados Unidos. ¿Cómo es que se acepta la renuncia de una primera ministra estando en el exterior? ¿Cómo opera esto? Cuéntame, porque me parece que lo que correspondía era que tú estuvieses en Lima para que te aceptaran la renuncia, o es que, lo que no sabemos los peruanos, tú ya habías formulado renuncia al cargo con fecha atrás, no lo sé, cuéntanos. A ver, sobre los rangos de aprobación, ¿no?, que es lo que tú quieres decir. Yo ingresé, si no recuerdo mal, con alrededor de 30 o 34% de aprobación, cuando el presidente tenía en ese momento entre 7 y 8 puntos de aprobación. La verdad es que era una cosa dramática, ¿no? O sea, la desaprobación era gigantesca y la aprobación era muy mínima del presidente. Bueno, lo que sucedió es que en el curso de los meses la aprobación al cargo que yo desempeñaba, a mi persona, subió y subió y subió y subió hasta que efectivamente los cuchillos seguían cayendo por todas partes. Era una especie de bull ahí en el gobierno, ¿no? Entonces, la foto de Beatriz Merino, los datos. Entonces, quizá, si no recuerdo mal,
la aprobación llegó hasta 65, 67% a nivel nacional, ¿no? Sí, era muy alta, dependiendo de qué encuestadora uno mirase, por supuesto, ¿no? Pero la del presidente también subió durante ese periodo, claro, de 7 a creo que alrededor de 20. En la popularidad, ¿no? Se fue subiendo, claro que yo triplicaba al presidente en aprobación, más o menos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando yo me retiré, el presidente cayó nuevamente, creo que a un dígito, ¿no? O sea, a números de un dígito. Y yo me fui a trabajar a los Estados Unidos, al Banco Mundial, a Washington. Y te voy a decir, Ana, en mi caso, y ese cada quien escoge su camino, yo decidí guardar silencio por 2 años. Bueno, que lo rompes hoy día. No te vayas de Willax TV. Después de la pausa, ¿cómo fue la renuncia de nuestra primera ministra en el Perú, en el gobierno de Alejandro Toledo, diciembre del 2003? Amigos, buenas noches. Estamos con la doctora Beatriz Merino, primera mujer en el Perú de ocupar un alto cargo dentro del Poder Ejecutivo en la historia republicana del Perú, el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Ustedes recordarán que ella ingresa al premierato en junio del 2003 y abandona en diciembre del 2003, periodo del expresidente Alejandro Toledo. Pero su salida siempre nos llamó a curiosidad. La decencia política de Beatriz Merino hizo que nosotros nos quedásemos solamente con la foto del momento, ¿no? Las palabras del presidente de la República, Alejandro Toledo, señalando que había aceptado la renuncia de su primera ministra y pedía que los ministros que integraban el gabinete ministerial presentasen su renuncia con ella. Pero, oh sorpresa, la doctora Beatriz Merino se encontraba en los Estados Unidos, no en territorio peruano. ¿Qué pasó, Beatriz? ¿Fue así el escenario político de la época? Bueno, más que político, te voy a contar los hechos, tales y como ocurrieron, ¿no? Yo fui invitada por la Universidad de Harvard a dictar una conferencia. Porque, bueno, obviamente había sido exalumna y era una primera ministra. Estaba dictando la conferencia, estaba en pleno dictado de la conferencia con el salón lleno, cuando el cónsul se paró, se acercó a mí y me dijo: el presidente de la República le quiere hablar. Y tuve que parar la conferencia y decirle a todo el auditorio: me van a disculpar, pero el presidente quiere hablar conmigo. Me acerqué al teléfono. La conversación, como toda conversación con presidente, creo que debe ser privada, y no la repetiré, pero cuando regresé ya sabía que ya no iba a ser primera ministra. O sea, digamos, ahora seguí mi conferencia con una sonrisa como corresponde y con atención. O sea, te renunciaron por teléfono. Pero hay un hecho previo, ¿no? En el mes de noviembre yo le presenté al presidente la renuncia con un cargo. Lo presenté formalmente. Un mes antes. Un mes antes, más o menos. Yo ya sabía que era una relación, como dicen los chicos, que no va, ¿no es cierto? No va, ahora va, no va, bueno, no iba, ya está. Yo ya lo tenía muy claro. Y el presidente me pidió y digamos, en fin, tuvimos una conversación que quedó en suspenso, por así llamarlo. De tal manera que a mí me sorprendió mucho, por lo menos, una palabra suave, sorprendió esa llamada en esas circunstancias, estando yo fuera del país, y por ello, al volver al Perú... ¿Tenías fecha de retorno? Sí, claro, volví, si no recuerdo mal, esto sucedió un día viernes, yo volví, llegué el día lunes en la mañana a la ciudad de Lima, y la transferencia o la juramentación era al mediodía, del día lunes, si no recuerdo mal. De Carlos Ferrero, él te sucede en el cargo. Así es. Bueno, yo tomé la decisión de no asistir, ¿no? Y tomé la decisión de no asistir porque yo soy una persona, Ana, que no le aguanto maltratos a nadie, porque yo no maltrato a nadie. Y por lo tanto, luego entonces, por lo tanto, maltratada por Alejandro Toledo. No lo voy a decir así, pero yo no acepto maltratos de nadie, ni privados ni públicos. Y no lo hago porque nadie tiene el derecho, por eso fui la defensora del pueblo, nadie tiene el derecho de maltratar a nadie. Y tampoco tengo por qué recibirlos yo, de tal manera que decidí quedarme muy tranquila en mi casa, con mi familia, con mis amigos, y observar la transferencia por televisión. Porque hay una cosa en la vida que se llama dignidad, ¿no? Y eso es algo con la que nosotros nacemos, y en las mujeres tenemos una estima personal y una dignidad que debemos cultivar y proteger por encima de todo. Yo tuve una madre que me enseñó que jamás una mujer tiene por qué bajar la cabeza o sentirse menos o ser maltratada, nunca, sobre todo si su comportamiento es correcto, decente y transparente.
Creo que siempre fue mi comportamiento decente y transparente con todos, lo fue con el presidente, lo fue con otro, digamos, en general, ¿no? Con todas las personas con las que he trabajado, y opté por esa decisión personal que, de la que no me arrepiento. Creo que hice lo correcto, y creo que al final todos lo entendieron, incluyendo el presidente de ese entonces, y al final hemos podido reconstruir, digamos, conversaciones, y incluso la bancada del presidente Toledo votó por mí para la Defensoría del Pueblo, cosa que yo agradezco, ¿no? Y ya, o sea, esos son momentos de la vida política. Grandes revelaciones, amigos, esta noche en Willax TV, lo que yo llamaría las pepas, en La Verdad con Ana Jara. Un jefe del Estado tiene todo el derecho de remover a sus ministros, pero acá lo que nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que tú nos revelas esta noche es de las formas, ¿no? El modo, cómo se renuncia a un ministro estando en el exterior, comunicándole por teléfono y saliendo en conferencia de prensa o en una actividad pública, no recuerdo bien, a señalar que te había aceptado la renuncia y que pedía que todos los ministros pusiesen su cargo a disposición o renunciasen contigo, pero tú no estabas en el país. Otra cosa, nos llamó la atención de no verte en la juramentación, ya has explicado por qué, me parece muy válido, créeme, de haber estado en tus zapatos hubiese hecho lo mismo, cosa distinta conmigo, porque con el presidente de la República siempre hemos mantenido un trabajo coordinado, de respeto, de estima mutua, y él conmigo hasta el final, aún post censura. Pero ¿dónde estaba Beatriz Merino? O sea, fue la juramentación del nuevo gabinete, se estila que el premier vaya a saludar al nuevo gabinete ministerial, al nuevo primer ministro. ¿Dónde estuvo Beatriz Merino? Porque me imagino que no deben haber sido horas muy agradables. Tranquilas y serenas. Ana, cuando tú has hecho lo correcto, ¿no? La serenidad siempre te acompaña. O sea, digamos, el poder es simplemente una oportunidad de servicio, ¿no es cierto? El cargo no hace a la persona, el cargo no hace a la persona. No, y no solo no la hace, a veces la denaturaliza, que es peor, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que estaba muy tranquila en mi casa. Cuando llegué en el aeropuerto me conmoví de ver cómo la gente casi se abalanzaba, a veces hasta con lágrimas, diciéndome que no se vaya, en fin. Yo creo y valoro mucho el cariño que la gente guardó por mí hasta el día de hoy, con mucho afecto. Yo valoro mucho haber recompuesto con el presidente de entonces y su bancada una relación que se convirtió en una respetuosa, porque yo, créeme, Ana, aunque parezca difícil creerlo, no guardo rencores. No soy una persona de guardar rencores. O sea, creo que el rencor ocupa espacio. ¿Y para qué? O sea, hay demasiadas cosas en la vida por hacer que estar recordando cosas que me pasan. No, ya pasó y ya es otro momento en la vida y uno tiene que agradecer lo que tiene y la oportunidad de ser. Mira tú, fue la bancada mayoritaria del siguiente gobierno la que me dio el honor, el privilegio y la felicidad de poder ser defensora del pueblo, cosa que yo jamás les podré agradecer suficiente. O sea, eso que pasó en el 2003 ya pasó, ya fue, ¿es cierto? Y la vida continúa. Y la vida te ha resarcido, Beatriz Merino. Bueno, yo me he sido muy feliz, lo soy todavía. Mis padres, además, yo volví a la Defensoría del Pueblo porque yo no quería que ellos tuviesen como último recuerdo en su retina ese maltrato que a ellos, a veces pienso, les dolió hasta más que a mí, ¿sabes? Es la familia la que claro, ¿no? Pero cuando ellos me vieron juramentar como defensora del pueblo y cuando recibí, por ejemplo, la Orden del Sol, yo vi la sonrisa, el orgullo y ya, eso es todo, ¿no? Y yo, cuando recibí este premio último, dije una frase que después yo siempre digo frases que me persiguen después, ¿no? Como dije, yo no quiero que este reconocimiento sea un broche de oro en mi vida y mis mejores años de servicio están por ser vividos. Y ya, inmediatamente todo el mundo empieza a imaginar, ¿usted qué cosa quiso decir? Ya no sé qué quise decir, lo único que quiero decir es que para la edad que tengo una energía, ¿no es cierto?, que me permite seguir trabajando. Tengo un amor intenso por mi país. A este país, Ana, hay que quererlo mucho. Así es. Hay que quererlo mucho. Y yo siempre digo, hay que quererlo como se quiere un hijo enfermo. Se le quiere más que a los hijos que no tienen enfermedad. Este país tiene todavía muchos dolores, muchos problemas. Con todo lo que tú has hecho en el cargo que has desempeñado hasta hace poco, con gran talento y con gran esfuerzo, y te agradezco,
personalmente como ciudadana habernos dedicado esos meses de tu vida. Pero ¿sabes qué? Con todo lo que todos hemos hecho y hemos construido, hay mucho por hacer. Así es. Y entonces, bueno, hay que seguir adelante. Y hay que hacer un llamado a la unidad, ¿no es cierto? Sí, claro. Podemos disentir en muchos temas. Ahora, va a ser un poco difícil, digamos, en estos meses electorales, altura, pero bueno, ¿no? Sí, podemos disentir, pero siempre con altura. Sí, claro. No al golpe bajo. Ya volvemos luego de la pausa. Esta es una edición de revelaciones de lo que es parte de la historia del Perú. No es sencillo ser ministro de Estado, no es sencillo ser, en su caso de Beatriz Merino, senadora, no es sencillo ser congresista, mucho menos, me imagino, habrá sido, no por la forma que llegó con una votación abrumadora en el Congreso de la República al cargo de defensora del pueblo, sino a los hechos que ella tuvo que enfrentar también y cómo fortaleció confianza desde esta entidad del Estado y luego pasar a ser la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria, entre todos los cargos que ha ocupado Beatriz Merino. Pero yo tengo un recuerdo vívido en mi mente, Beatriz, y quería que me cuentes los entretelones o lo que tú quieras compartir. Danos pepas en esta noche. A ver, allá, si es que no me equivoco, por el año 96, 97, tú presentaste una iniciativa legislativa. Y dicho sea de paso, no sé si tiempo después o simultáneamente ejerciste la presidencia de la Comisión de la Mujer en el Congreso, para eliminar esta aberración de figura jurídica, aberración, que eximía de la pena, es decir, se le liberaba de la pena al violador si se casaba con su víctima. O sea, esto generalmente era un hecho que afectaba a las menores de edad, a las niñas menores de edad, porque se les obligaba a casarse con su violador, así no quisieran, porque muchas veces los padres, sobre todo los padres de las zonas altoandinas y de la selva, creen que salvan el honor de sus hijas obligándolas a casar con sus violadores. Entonces el violador fácil, ¿no? Ah, ya, bueno, perpetró el delito, me caso con la víctima y me salvé de la pena. Eso estaba vigente hasta el año 96, 97. Tú fuiste la autora de esta norma, pero ¿cómo la peleaste? De la norma que eliminó eso. Claro, eliminó esta exoneración a la pena. Increíblemente en el debate, que ustedes pueden recurrir a todo el acervo de videos que tiene la página web del Congreso de la República, yo escuché la defensa en contra de ese proyecto, queriendo dejar las cosas en el estado en que estaban, de mujeres, muchas de ellas todavía congresistas de la República actualmente. ¿Cómo hiciste para sentar conciencia? ¿Cuál fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso que logró que todos te dieran el respaldo en esta norma? Algo que es una ley que jamás, o sea, una ley de oro, ¿cómo decírtelo? La opinión pública. Cuando la opinión pública te acompaña, Ana, todo es posible. Efectivamente, yo presenté esa ley al volver de la conferencia de Beijing, la famosa conferencia de la mujer, claro, de Beijing. Y no solo decía que cuando el violador se casaba con la víctima salía libre, decía que si una banda violaba a una mujer bastaba que uno se casara con ella para que toda la banda saliera libre. Ay, eso decía esa ley. Hasta el año 96 decía así la norma. Así es, eso es lo que decía. Bueno, entonces presenté mi proyecto, lo fui a sustentar, pero cuando lo fui a sustentar en la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia, por supuesto integrada solo por hombres, ¿no es cierto? Tomó el proyecto, lo fui a sustentar y algunas personas y algunos de los miembros, cuyos nombres no voy a decir, empezaron hasta a reírse, ¿no? Ah, bueno, si yo hubiera sabido, uy, sí. Ese tipo, ¿no? Imagínate. Entonces, y me di cuenta, vamos a suponer que eran 8, que de los 8 ya 7 habían tomado posición en contra de la derogatoria de esa norma. Lo que te querían dar a entender es la que me perdí. Más o menos. La que me perdí. Ya, si hubiera sabido, ¿no? De haber sabido que esta norma era un me salvo. Y entonces yo ya estaba totalmente derrotada, ¿no es cierto? Y entonces o sea, no se llegó a votación. Bueno, ahí se votó en la Comisión de Justicia, ¿ya? Pero déjame que te cuente algo que yo hice. Yo recordé algo que me dijo mi madre, cuando era, toda mi vida me lo dijo: mira, hija, cuando todo esté perdido, ¿no? Cuando ya sientas que nada te acompaña, tengo una pataleta. Me dijo, ya, eso es lo que tienes que hacer. Y entonces sabio consejo de tu señora madre, ¿verdad? Que en paz descanse. Volteé, di un manazo encima de la mesa y le dije: ¿qué les parece tan gracioso? ¿No? Entonces, claro, todos saltaron.
¿A usted le parece gracioso que violen a una mujer? ¿A usted le parece gracioso? Yo conozco. Entonces me le fui encima. Y yo, no, doctora, era una broma. Beatriz, era una broma. ¿Qué bromas son esas? O sea, claro. Bueno, me molesté, pues, ¿no es cierto? Bueno, y con justa razón, ¿no? Bueno, ¿no? Ya me fui a mi casa derrotada, porque por supuesto votaron, igual me derrotaron. Me fui a mi casa, llegué a mi oficina primero, hice una pequeña nota de prensa informando pues que este proyecto, o sea que en el Perú podían seguir violando, casándose y saliendo libres, y que si la banda violaba era. Lo mandé a los medios de comunicación con mi secretaria, con mi asistente que tenía entonces, y me fui a mi casa deprimida, ¿no es cierto? Triste más que deprimida, porque había perdido. Bueno, me acosté, era muy tarde, al día siguiente no sé qué estuve haciendo, y como a las 9 de la mañana, no lo voy a olvidar nunca, recibo la llamada de mi amigo Antero Flores Arauz, ¿ya? A quien yo quiero tanto. Mi amigo Antero me dice: Beatriz, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Le digo, no sé qué cosa he hecho. Yo no sabía qué cosa había hecho. Has hecho una revolución. ¿Yo? ¿Qué revolución he hecho? Yo no he hecho ninguna. Resulta que desde las 6:30 de la mañana, Guido Lombardi, en radioprogramas, había leído esta pequeña nota de prensa y había armado un laberinto mediático monumental, para ver que a veces los medios funcionan a favor, claro, y a veces, o sea, y son digamos, correas de transmisión de lo bueno, ¿no? Así es. Bueno, pues Guido Lombardi había llamado a entrevistar a todo el mundo, había llamado a entrevistar a los que habían votado en contra y les había dicho de todo. La gente llamaba a Radio Programa, había dicho que iba a abrir una lista para que la gente fuera a firmar, la gente llamaba preguntando dónde puede ir a firmar, y entonces, por supuesto, ante esa noticia, ¿qué hice? Como buena abogada, dije, una reconsideración. Claro. A las 10 de la mañana fui corriendo al Congreso, presenté mi reconsideración, gané la reconsideración, y cuando entró al Pleno, ganamos el proyecto y se aprobó. Esa es una de las cosas que más me alegran en la vida de haber podido lograr con la pataleta, tan simple, ¿no?, que me enseñó mi madre. Pero increíble, ¿no? Increíble que hasta hace poco, allá por 1996, hayamos tenido una norma que se constituía en, digamos, una aberración y un hecho discriminatorio hacia la mujer, digamos, de ser vista como un objeto sexual, y que eso haya todavía permanecido en el Código Penal. Qué indigno, ¿no? Hasta esas épocas, ¿no? Así es. Ya volvemos luego de la pausa comercial con Beatriz Merino, que esta noche está dándonos pepas a través de Willax TV. Más de 150 destinos nacionales y 14 destinos internacionales. Más de 70 empresas de transporte. Sala VIP, encomiendas y carga. Gran terminal terrestre. Más de 1000 buses diarios con la seguridad y comodidad que buscas. Ven a Plaza Norte, un mundo de grandes sorpresas. Central virtual para contestar los 1000 pedidos que seguramente te van a llegar. Y para que tu negocio siga creciendo, Claro Empresas te ofrece tu central virtual a 5 soles al mes. Llegó el programa que estabas esperando, lleno de música, concursos y regalos. Ella está aquí, el rey Midas de la cumbia, las calentitas de Nilberguara. Las calentitas con ritmo y sabor, las calentitas calientes de Nilberguara, de Nilberguara, de Nilberguara, de Nilberguara. Las calientitas de Nilberguara llega gracias a Oro, Volt, DFSK, Instituto Loaiza. Hola, buenas noches, mi nombre es Ana Jara. Está usted en sintonía de Willax TV. Todos estos días hemos estado en este horario de las 8 de la noche compartiendo con ustedes, con grandes personalidades. Por estos estudios han estado don Lucho Bedoya Reyes, bueno, la señal propiamente de Willax TV, porque él nos recibió desde el seno de su hogar, el Tucán, que nos compartió grandes anécdotas de la historia republicana del Perú,
vio la coyuntura política de los llamados o autoproclamados outsiders, y luego estuvo Eduardo Adriancén, dramaturgo, guionista de las más famosas miniseries de televisión que nosotros hayamos visto, desde Carmín allá por el año 85 hasta recientemente una producción que está desarrollándose a través de TV Perú, que nos va a hablar de lo que fueron los años 80 en el Perú, todas aquellas épocas tan terribles que tuvimos que pasar, no solo porque había terrorismo, sino porque había hiperinflación. Y el día de hoy estamos con una lideresa, una política de polendas, es Beatriz Merino, senadora, congresista, abogada de profesión, defensora del pueblo, superintendenta nacional de administración tributaria, presidenta también de las AFPs y de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, entre tantos cargos que no me alcanzaría el programa para citarlos. Beatriz, en el Congreso de la República se han debatido normas que buscan la igualdad, que buscan eliminar todo tipo de discriminación. Yo no quisiera entrar al detalle de estas iniciativas legislativas, pero lo que le quiero preguntar a la política cuajada, la experiencia que has tenido también, no solo en tu paso al Congreso, y omití decirlo que has sido la primera ministra en el Perú en el año 2003, ¿qué hacemos para disminuir los índices de discriminación, para eliminar todo tipo de discriminación, ya sea en razón de raza, de orientación sexual, de condición social o económica? ¿Crees que esto pase por leyes? Bueno, también pasa por leyes. También. ¿No? Digamos. ¿Son necesarias? Sí, claro, sin duda, ¿no? Las leyes de acción afirmativa, por ejemplo, las leyes de cuotas que se dieron en su momento, hicieron que saltase la representación de mujeres en el Parlamento establecer la cuota de 2 género. o 3 veces, ¿no es cierto?, de lo que antes era. Pero ¿es un problema resuelto en el Perú? No, no lo es. De ninguna manera. Cuando estuve en la Defensoría del Pueblo, nosotros hicimos una campaña, creo que fue la primera institución del Estado que entró al tema de la discriminación de frente, ¿no? Hicimos informes defensoriales sobre y participamos en audiencias sobre la discriminación de diferentes grupos, ¿no? Por orientación sexual, a los grupos LGTB, por las comunidades indígenas, por los grupos afroperuanos, en fin, digamos, por la discapacidad. Entonces, yo creo que ese es un tema cultural que se va a ir resolviendo en la medida que también vayamos ganando en los índices de educación de nuestro país. Por eso tiene que ver finalmente también con la cultura y la educación, ¿no? Y con las leyes, por supuesto, pero principalmente con la cultura y la educación. Lo que yo creo que falta reconocer en el Perú es que un proceso es un proceso. O sea, digamos, si uno, por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver esta película, El Mayordomo, claro, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, entonces, si tú ves esta película, exactamente, creo que 5 presidentes, así es, ¿no? Y cómo empieza y cómo termina ya entrando a ver a un presidente, y que luego es invitado a un presidente de asunción del presidente de los Estados Unidos, a un presidente afroamericano como él, ¿no? Así es, entonces, Obama. El presidente Obama. Entonces, lo que quiero decir es, cuando uno observa, uno puede observar todas las etapas que han ido pasando el pueblo norteamericano como consecuencia de su lucha contra la discriminación racial, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba estudiando en los Estados Unidos cuando la Corte Suprema, que además ha sido un elemento central en estas cosas, ordenó que a los jóvenes, a los niños afroamericanos se les llevara en buses a otras zonas y los buses sean apedreados con niños adentro. O sea, lo que quiero decir es, yo creo que el Perú tiene que empezar por entender que en su entraña misma está la discriminación, y eso hace que nuestra democracia sea débil, porque por definición, Ana, en una democracia todos somos iguales. Uno es igual a uno. Así es. Y entonces ese campesino de Andahuaylas que no habla nuestro propio idioma y que tiene una pobreza extrema, ¿no es cierto?, es tan peruano como yo y tiene tantos derechos como yo y tiene digamos el derecho de tener las mismas oportunidades que yo he tenido. Y entonces cuando la discriminación hace que una persona se sienta superior y que el otro es inferior, o un peruano de segunda clase, estamos dándole un golpe terrible al sistema democrático. En eso se sustentan las autocracias del pasado, ¿no? Entonces, yo, digamos, te tengo que confesar que en los últimos años
leo con mucha, no, pero digamos, con mucha ilusión, ¿no? Mujeres, hombres, periodistas tan cultivados, luchando, pero mira, contra la discriminación con una energía, y eso a mí me hace tener mucha fe. Yo soy una persona que tiene fe en el pueblo del Perú. Creo que este es un pueblo de gran sabiduría y creo que vamos a salir de eso. Ahora, ¿hemos salido ya? No. ¿Vamos a salir mañana? Creo que tampoco, ¿no es cierto? Pero poco a poco, ¿no? En este proceso yo creo que hemos avanzado, pero créeme que este es uno de los peores problemas que tiene el Perú. La discriminación racial, o sea, nosotros deberíamos avergonzarnos, ¿no es cierto?, de parte del lenguaje, de algunos temas que son motivos de escarnio, de burla, porque tienes una discapacidad de algún tipo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí en lo personal me duele mucho y que yo quisiera que mi país vaya dejando, ¿no? Lo está dejando, pero lo deje con más rapidez. Por lo menos eso es lo que a mí... Los periodistas estilan consultarte si pondrías las manos al fuego por alguien. A mí, a ti, seguramente en más de un escenario te lo han consultado. ¿Tú pondrías las manos al fuego por alguien, Beatriz Merino? A ver, no sé, nunca he Mira que no te estoy ligando a un personaje, te lo estoy dejando libre, para que tú me digas solo por este o solo por estos, o no las pongo por nadie. No, bueno, yo creo que en el centro de esa pregunta está la credibilidad, ¿no es cierto? Eso es lo que está. O sea, la pregunta, cuando te preguntan si tú pondrías las manos al fuego por alguien, es, ¿tú le crees? ¿Tú crees que esa persona es honesta? ¿Tú crees que esa persona no es corrupta? Mira, yo no soy juez, afortunadamente, ¿no? No soy fiscal, afortunadamente, porque me angustia solo pensar, digamos, lo difícil que será esa tarea, ¿no es cierto?, de tener que tener la justicia ya en tus manos y tener que decidir. Yo tengo una intuición, yo tengo una percepción por la trayectoria de vida, por la mirada de una persona, por su comportamiento. Entonces, yo a veces emito opiniones, ¿no? Y digo, esta persona es una persona correcta, es una persona íntegra, honesta, y es... Ahora, que esa persona puede cometer errores también, ¿no? O sea, todos podemos cometer, yo también puedo cometer errores, seguro he cometido muchos. No, claro, pero lo puntual, porque me estás evadiendo la pregunta. ¿Pondrías las manos al fuego por alguien? Mira, ¿por qué no si esa persona, digamos, yo la conociera, digamos, cercanamente y tuviera la capacidad de entender y conocer la mayor parte de sus actos, ¿no? Yo no le temo a eso, ¿no? De repente podría quemarme las manos, ¿no? También, pero créeme que si las pusiese, las pondría... De buena fe. De buena fe. De buena fe. Así es. Beatriz Merino, el sueño de tu señora madre, que en paz descanse, era verte de presidenta del Perú. ¿Vas a postular en las próximas elecciones al sillón de Pizarro? No, eso proviene de una entrevista muy graciosa. Usted está suelta en plaza, diga la verdad. Bueno, suelta en plaza sí estoy, esa parte la acepto 100%. Pero lo que quería decir, eso proviene de una leyenda urbana que empezó en una entrevista que me hicieron en un diario importante, donde cuando me dieron la... No, pero los hechos eran reales, ¿no? Tú estabas en el Congreso de la República, creo, y estaba tu mami contigo. No, me dieron la condecoración de la Orden del Sol. Pero estaba tu mamá. Estaba mi madre, y cuando se sintió tan orgullosa que me abrazó y me dijo al oído, ahora me puedo morir en paz. Y yo sentí el pánico, ¿te das cuenta? Y le dije, ni lo pienses, le dije, porque pienso ser presidente del Perú. O sea, pensando, me tienes que acompañar. Yo te hablo como cristiana, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y tú has declarado, ante mi madre, y más ante tu madre, que serías presidenta del Perú, tarde o temprano lo serás Dios, y creo que todas las mujeres, al igual como hay otras lideresas en el país, nos vamos a sentir muy bien representadas. Lo que sí tarde quisiera, o temprano, Ana, el Perú tendrá una presidenta mujer. Eso sí, te iba a decir, eso sí quisiera. Ojalá sea más pronto antes que tarde. de irme de este mundo, quisiera ver a mi país, porque creo que es una reserva moral, porque creo que es una opción no jugada y porque creo que tiene mucho que aportar. Hay muy buenos a la historia del cuadros, Perú. hay muy buenos cuadros políticos actualmente, representados por mujeres, Sin muy duda. buenas lideresas. Seguro que tendremos sorpresas en cualquier momento. Para terminar, Beatriz, estoy agradecida que me hayas abierto tu corazón, haber visto una aguerrida Beatriz Merino, una Beatriz que nos ha contado la verdad esta noche de determinados escenarios políticos del país. Para terminar esta entrevista, espero que no sea la primera ni la última, sino la primera de muchas entrevistas, quizá ya en otros escenarios. ¿Quién es Marcela Guaita? Bueno, mira,
Cuando estuve combatiendo contra esa ley que permitía a los violadores salir libres si se casaban con la víctima, a mi lado estaba una joven brillante, académica, que empezaba sus estudios y todavía estaba creo que en cuarto año de Derecho o en tercer año de Derecho. Esa jovencita con sus lentecitos así era una jovencita que se llamaba Marcela Guaita. La conozco desde entonces, creo que es una mujer, la he visto desarrollarse, ¿no? He tenido la buena suerte de que, por ejemplo, colabore en la Defensoría del Pueblo cuando yo estaba al frente de esa institución, y la he visto como madre, ¿no es cierto?, con su pequeño, bueno, ahora ya está más grande, ¿no? Y tengo mucha fe en ella, creo que es una mujer íntegra, ¿no?, sumamente inteligente. ¿Es capaz de prestarse para algún chanchullo, no, alguna irregularidad? No, de lo que jamás. Es honesta. Es honesta, es rigurosa, pero además tiene una preparación que yo me siento muy orgullosa que ella sea ministra de la Mujer. Digamos, tú también lo has sido y estoy muy feliz que lo haya sido, ¿ya? Pero, ¿sabes? Me da mucha ilusión que los jóvenes peruanos sepan que si estudian, se preparan, pueden llegar también desde el sector público a una posición tan importante como es la investidura ministerial. Yo le deseo todos los éxitos. Es una ministra de lujo para el Perú, y así como lo es Jaime Saavedra en educación, yo pienso que son gente muy formada, con mucho conocimiento, y tenemos mucha suerte de que ellos estén yo ahí. presidí un gabinete ministerial de lujo, Gracias, Beatriz. Gracias a ti. Después, detrás de cámaras, nos quedamos conversando de varios detalles. Gracias, amigos. Volvemos luego.